En esta ocasión corresponde a la número 7 del ciclo organizado conjuntamente por la Fundación Miguel Alemán y el Colegio Nacional con el tema Vincenzo Bellini, 1801-1835, una muerte inesperada, que, como ya es costumbre, está a cargo del doctor Adolfo Martínez Palomo, quien es un distinguido investigador del área médica, miembro del Colegio Nacional, quien también ha sido presidente de la Academia Nacional de Medicina y actualmente coordinador del programa de salud de nuestra Fundación Miguel Alemán. En esta ocasión se contará con los comentarios del doctor Luis Martínez Vibriesca, Luis Benítez Vibriesca, quien es médico con estudios de posgrado en Patología General y Experimental en el Instituto Mallory de Patología en Boston, Massachusetts, y en la Universidad de Bonn, en Alemania. Es investigador titular de la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Oncológicas del Hospital de Oncología del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es profesor de patología en diversas universidades y escuelas de medicina, tanto en la materia de grado como de posgrado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Mexicana de Cirugía y de la Academia Nacional de Medicina. Fue jefe de la Subdivisión de Maestrías y Doctorados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es editor de las revistas Archive of Medical Research, editor emérito de Gaceta Médica de México, así como fundador y editor emérito de la revista Patología. Cedemos el micrófono al doctor Adolfo Martínez Palomo. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este recordatorio de Bellini, en esta muerte inesperada. Quisiera insistir sobre el hecho de, primero, agradecer al doctor Benítez Vibriesca, un amigo desde hace mucho tiempo y un aficionado a la ópera con tantos años como yo, más o menos, y además a las intérpretes que hoy tendremos un programa musical verdaderamente de lujo. Vamos a empezar con nuestro tema. El 3 de noviembre de 1801 nació en Catania, Sicilia, Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, hijo de Rosario era su padre, no su madre, Rosario Bellini, maestro de música, y de Ágata Ferlito, una bella joven siciliana que llamaba la atención, como lo haría después su hijo, por ser rubia y de ojos azules. Se llamó nuestro compositor Vincenzo por el abuelo Vincenzo Tobía, Salvatore por el nombre del sacerdote que lo bautizó, y Carmelo Francesco, nombres de su abuelo paterno, quien además era su padrino. Vamos a tratar de centrarnos un poco en Sicilia, en Catania. Vamos a visitar la casa donde nació Bellini para abrir un poco boca y después pasar a lo que creo yo constituye un excelente tema para una novela de detectives, una novela de Agatha Christie o una novela que de verdad debe interesar mucho a la historia de la medicina, porque a diferencia de la mayor parte de los personajes que hemos revisado, el caso de Bellini fue absolutamente inédito. Fue un personaje que murió en la plenitud de la edad. 3 semanas antes de morir estaba perfectamente sano, en el apogeo de su fama, de su gloria, de dinero. Era uno de los hombres más buscados en París, en Europa, y sin embargo algo ocurrió y ocurrieron, que vamos a revisar el día de hoy, una serie de sucesos que hasta ahora siguen causando asombro, inquietud entre los seguidores de los amantes de la ópera, y como veremos también el día de hoy, inclusive en estas fechas, en las autoridades de Sicilia, de Catania misma, sigue despertando inquietudes y tal vez se tomen algunas medidas para tratar de avanzar y esclarecer este misterio de una muerte inesperada. Y aquí esto es, cuando menos han aparecido 3 o 4 libros, aquí solamente les muestro 2 en italiano. Uno dice La causa de muerte de Vincenzo Bellini y hace una revisión general sobre el tema, y otro que veremos al final de mi presentación, que dice que supuestamente que Bellini murió, o
lo pone como interrogación, murió envenenado. Y esto es lo que desde hace más de 200 años circula en la mente calenturienta de los sicilianos, pero que no ha habido ninguna evidencia básica que les haga tranquilizar y decir por qué ocurrió lo que ocurrió, por qué ocurrieron circunstancias verdaderamente tan extrañas que acabaron con la muerte de nuestro personaje. Esta era la Catania, no muy diferente de la Catania en la que vivió, en la que nació Vincenzo. Se ve la parte de la catedral, y esta es una ciudad que tuvo que ser reconstruida en 2 ocasiones. Una porque el Etna, vean que es una de las maravillas de ir a Sicilia, es ver este volcán, pero lo que no es tan maravilloso es que el volcán de vez en cuando hace erupción. En el siglo XVII hizo erupción y prácticamente arrasó con Catania. La reconstruyeron y vino un temblor y arrasó otra vez con Catania. Entonces, si ustedes visitan Catania, la mayor parte de los edificios son relativamente modernos. Aquí tenemos en el cuadro rojo, creo que pueden ver un cuadrito rojo, aquí es donde nació Bellini, y se le ocurrió nacer, como ven, pues muy cerca del sitio más turístico. Aquí hay un anfiteatro romano, 2 anfiteatros romanos, y está justamente en el centro de Catania. Con mi esposa hicimos un viaje a Sicilia hace 4 años, y la convencí de que nos desviáramos en el viaje a Sicilia para ir a Catania. Me arrepentí un poco por 2 razones que les explicaré. La primera razón es que hacían 42 o 43 grados. Verdaderamente era absolutamente imposible caminar más de 2 o 3 cuadras sin refugiarse en algún sitio. Era en pleno julio. Y con trabajos llegamos al sitio natal de Bellini y nos sentimos en casa por los graffiti, porque como ven ustedes, aunque Bellini, veremos dentro de un momento, es considerado en Sicilia, es el héroe nacional, es tal vez si se hiciera un concurso de quién es el siciliano más famoso, muy posiblemente Bellini lo ganaría. Y bueno, ya tomé aquí algunas fotos. El problema es que justamente cuando tomé la siguiente foto o la otra, se me acabó la pila. Entonces, es lo que pasa siempre. Entonces, pues no les puedo ilustrar mejor como era mi intención desde hace varios años. Ahí dice, esta casa es donde nació Bellini, el 29, no, esta fue declarada Monumento Nacional el 29 de noviembre de 1923, y bueno, vamos a revisar algunas de las muchas evidencias de que Bellini es realmente el héroe nacional. Este busto está en su casa natal, y la casa natal la convirtieron en el Museo Cívico Belliniano, que se puede visitar y que hacen algunas cosas pues discretas, no tienen mucho presupuesto. Ahorita veremos la muestra más palpable de que andan mal de presupuesto, porque esta es la casa donde nació Bellini, y como ven ustedes hay un recuadro. Esto lo tomé hace 4 años y entonces me metí a internet y hay un sitio de internet de la casa de Bellini, pero esta lo tomé del internet, y como ven, lo único que han hecho en 4 años es quitar este árbol, pero prácticamente está igual. Dentro no está tan triste el asunto, pero bueno, creo que también ahí nos sentimos muy en casa. A pesar de que hay toda esta adoración por Bellini, no hay dinero suficiente para todavía, o no hay hasta el momento en internet, como para arreglar la fachada del museo. Hay todo tipo de recuerdos de Bellini que uno puede encontrar y que le venden los turistas a los turistas en Catania. Tiene bustos, tiene estatuas muy elegantes y tiene algo que está circulando. De hecho se me olvidó, pero yo tengo uno de estos, un billete de 5.000 liras donde está la efigie, está el retrato de Bellini muy, muy bien peinado, y esto es la mejor prueba de la importancia que ha tenido para Sicilia y para Italia Vincenzo Bellini. Aquí está el teatro en Catania lleva el nombre de Bellini, y finalmente aquí vemos parte de la catedral en donde reposan los restos de nuestro infausto Vincenzo. Vamos a volver a la catedral dentro de un momento. Al parecer, el pequeño Vincenzo mostró buena disposición para la música desde muy pequeño. Al cantar, o más probablemente, y estas son las exageraciones típicas de los sicilianos, que decían desde que tenía 1 año y medio
ya cantaba un aria. Bueno, lo habrá tarareado, pero pues difícilmente podía haberla cantado. Pero en algunas biografías dice muy seriamente en italiano, Vincenzo Bellini cantó su primera aria al año y medio. En vista de ese interés, su padre decidió iniciar la formación musical del niño desde que éste cumplió 2 años, instrucción que completaba acompañando al abuelo, que era mejor músico que el padre, siempre que el abuelo dirigía en alguna iglesia. Otra de las anécdotas sicilianas de Bellini es que a los 4 años rompió en llanto en una ocasión en la que su abuelo dirigía en la iglesia de los capuchinos, exigiendo que le permitieran conducir a la orquesta. Pero ahí no termina la anécdota, sino que la anécdota se completa que se puso a dirigir la orquesta y lo hizo a los 4 años con tal eficiencia que el sacerdote encargado de la iglesia se emocionó hasta las lágrimas. Hacia los 7 años había ya compuesto varias pequeñas obras, además de tomar sin mucho éxito clases de filosofía, francés, griego e inglés. De hecho, uno de los problemas que tuvo en su vida es que hablaba mal francés y hablaba mal inglés. Sobre todo su inglés era pésimo y eso le hizo que no se sintiera bien cuando viajó a Inglaterra y se regresara a París, donde se manejaba un poco mejor en el francés. En los años siguientes continuó escribiendo música y realizando proezas dignas de un niño precoz, aunque no de un niño prodigio. Y hacía, por ejemplo, el tocar con soltura el órgano de la iglesia de los benedictinos con ayuda porque los pies no llegaban hasta los pedales del instrumento. Al parecer, el niño Bellini era hipersensible, supersticioso como buen siciliano, impulsivo y de fuerte carácter. Heredó la complexión y color de ojos de su madre, aunque no aparece en este retrato, así como la habilidad de agradar socialmente, lo que lo convirtió en un adolescente estimado. Tomó algunos cursos de medicina, empeñado por corto tiempo en desarrollar una carrera más lucrativa que la de músico, al ver el ejemplo de las dificultades económicas por las que pasaban su padre y su abuelo. Además de su buena figura, era un joven encantador, lo que le abrió las puertas de los aristócratas de Catania. A los 17 años ofreció un concierto como compositor y director para dar la bienvenida al intendente de la ciudad, o sea, ya era, como adolescente, un ser importante en su nativa Catania. Un año después, su familia decidió enviarlo al Conservatorio de Nápoles, seguramente el más famoso de toda Italia y tal vez de toda Europa. Dada la imposibilidad de la familia de sostener sus estudios fuera de su ciudad, se envió una petición al CONACYT de aquel entonces, de aquel sitio que era el Consejo de la ciudad de Catania, solicitando ayuda económica. A diferencia de lo que haría el CONACYT o lo que hace ahora, 2 días después recibió contestación positiva. Se aprobaron 36 onzas anuales con la condición de que realizara satisfactoriamente sus estudios y eso sí, en caso de que abandonara los estudios, tendría que devolver todo el dinero que había recibido. Justo. Un mes más tarde, con escasa ropa y copias de 10 de sus mejores composiciones musicales, partió hacia Mesina, donde se embarcó hacia Nápoles. El pianista estuvo en Nápoles, tuvo mucho éxito, después empieza como compositor en Italia. Nos vamos a ahorrar esto porque el meollo de la plática de hoy es el por qué murió y por qué murió estando sano 3 semanas antes. El pianista y compositor Ferdinand Hiller, perdón, me estoy adelantando, describió así a Bellini al hablar de cuál era su aspecto. Y les presento varios retratos, incluyendo hasta un timbre postal. Hiller dijo, la apariencia de Bellini era como sus melodías, amable, placentera, encantadora, una figura perfectamente proporcionada, una cabeza cuya frente podía haber correspondido al pensador más profundo, mientras que sus rizos eran finos y rubios, su mirada clara y franca, su nariz afilada y sus labios llenos, capaces de todas las expresiones, le daban un aspecto más encantador que lo que cualquier persona bien parecida podría desear. De ninguna manera su apariencia corresponde a la idea usual que se tiene de un siciliano. Uno veía en él más bien a un descendiente de uno de esos hijos del norte
que han aceptado asilo en su nativa isla y que han intercambiado voluntariamente los bosques de pinos por los campos de naranjos. El hecho es que Bellini tuvo muchísimo éxito con la sociedad italiana, con la sociedad parisina en particular, y evidentemente, como se pueden imaginar, lo que nunca estuvo escaso fue de señoras. Algo que le reprochan algunos de sus biógrafos es que nunca fue muy serio en sus relaciones amorosas porque nunca se casó con ninguna. Y algo que tenía Bellini diferente de prácticamente todos los demás personajes, compositores que hemos revisado y que revisaremos, es que Bellini era un buen gerente. Bellini le interesaba componer lentamente, hizo solamente 11 óperas, componer un promedio de una ópera por año, mientras por ejemplo, Donizetti compuso varias decenas, otro que también hablaremos, Pacini también hizo varias decenas, porque lo que hacían era el responder a las necesidades de los teatros italianos o europeos en general, y también componer muchas con la esperanza de que alguna tuviera éxito, pero en el caso de Bellini lo hacía con lentitud, con parsimonia, le costaba no mucho trabajo, porque evidentemente tenía una gran disposición como músico, pero sí lo hacía con enorme cuidado. Y esto hizo que, a pesar de que murió a los 34 años, pues varias de sus óperas, que revisaremos rápidamente los títulos de las últimas más conocidas, lo hayan hecho pasar a la posteridad, cuando había otros compositores que eran más famosos que él en esa época, italianos, y que difícilmente recordamos su nombre. Entre sus óperas vinieron las que siguen interpretándose en la mayoría de los teatros de ópera. Ya habíamos visto aquí alguna. Esta, que es una grabación muy reciente, maravillosa, Los Capuletos y los Montescos. Esta ópera está escrita es Romeo y Julieta. Julieta es Julieta, es decir, es señora, y es Ana Netrebko. Y Romeo, en este caso, en esta ópera, siempre la interpreta una mujer, entonces no malinterpreten la portada, así se escribió la ópera, es una ópera escrita de Romeo y Julieta, con Romeo cantada por una mezzosoprano, en este caso Elina Garanca. Vino después La Sonámbula, que ya fue un sonado éxito, Norma, que es tal vez su obra cumbre, y seguramente el doctor Benítez Briviesca nos hablará de ella, Beatrice di Tenda, menos conocida, pero igualmente valiosa, y finalmente la última que escribió el año de su muerte, Los Puritanos. Como ven, en la mayor parte de las que les he enseñado, obviamente viene la cantante principal, es María Callas, que fue la que volvió a despertar el interés en Bellini a mediados del siglo pasado. Aquí les voy a presentar, para completar un poco el aspecto pictórico, a doña María Malibran, de la que hablaremos dentro de un momento, que era la famosa cantante y la intérprete de varias de las óperas de Bellini, Giuditta Pasta, que era también extraordinaria, Giulia Grisi, que fue su amor, y no se sabe muy bien si él se portó mal o ella se portaron mal o los dos se portaron mal. El caso es que no llegaron a congeniar. Y Giulia Grisi también cantaba Norma junto con su hermana, con Judith Grisi. Vamos a hacer un espacio, vamos a dejar de ver escenas o retratos y vamos a concentrarnos en nuestro cuento del día de hoy, en nuestra novela de Agatha Christie. Es el año 1835. Él nació en 1801, estamos en su 34º año. Este año no empezó bien. Bellini se había comprometido a enviar la partitura de Los Puritanos antes del 20 de enero, pero la epidemia de cólera que había en Italia y en Francia retrasó el envío, que llegó una semana más tarde de la fecha límite. Por razones desconocidas, las autoridades del Teatro San Carlo de Nápoles
cancelaron el contrato y la ópera, que ya había sido estrenada en París, no fue puesta en escena en Nápoles, a pesar de los esfuerzos de la famosa cantante que vimos hace un momento, María Malibran. No hay razones que expliquen el comportamiento inflexible de la administración del teatro napolitano, excepto tal vez por el hecho que Bellini había dedicado la ópera a la reina de Francia y los italianos a lo mejor no les pareció adecuado que se le dedicara a la reina de otro país. Mientras tanto, los puritanos seguían siendo representados con éxito extraordinario en París. El mismo Bellini escribió en ese tiempo: esta ópera, Los Puritanos, me ha puesto ahora en la posición que merecía, esto es, el primero después de Rossini. Rossini vimos anteriormente la importancia que tuvo Rossini en los primeros años de ese siglo, y Bellini estaba sentido porque Rossini había dicho que Donizetti era mejor compositor que Bellini, pero al parecer lo corrigió ya en el último año de la vida de Bellini. Y vuelvo a lo que escribió Bellini. Digo esto porque Rossini había convencido a todos que Donizetti tenía más talento que yo, y después pone entre paréntesis, porque no tenía nada que temer de él. O sea, las intrigas y los celos entre los compositores. Decía Rossini, dice que es mejor Donizetti porque es tan malo Donizetti que no tiene miedo que lo comparen con él, pero yo, como soy tan bueno, Rossini me hace menos. Pero dice el mismo Bellini: ahora Italia, Alemania y Francia me otorgan la posición por la que he trabajado tan arduamente y que espero poder todavía incrementar. El 21 de mayo, seguimos en el año 35, los mismos intérpretes que actuaron en París viajaron a Londres, donde presentaron Los Puritanos, también con gran éxito, en el Teatro Real. Bellini decidió quedarse en París esperando un contrato con la Ópera de París. En París había dos teatros de ópera, o hay dos teatros de ópera, la Ópera Cómica y la Ópera de París, y Bellini nunca pudo hacer un contrato con la Ópera de París. Después de haber rehusado, por consejo de Rossini, comprometerse a escribir una obra para la Ópera Cómica de París, que de alguna manera tenía pues una estatura académica, artística menor que la ópera misma de París. Durante la segunda semana de mayo, Bellini se trasladó provisionalmente a Puteaux, a la villa de un tal señor Lévy, sin abandonar su sede parisina. Este sitio ahora es uno de los sitios más elegantes de París, está muy cerca, al lado de Neuilly, que es donde viven los ricachones franceses, y la casa que vamos a ver dentro de un momento donde murió Bellini, la destruyeron, pero está el sitio, estaba al lado del Sena, en el borde del Sena, y por alguna razón Bellini decidió trasladarse, estaba cansado un poco del ajetreo de la ciudad y se fue a lo que entonces eran los suburbios y que ahora es pues, el pleno París. Su amigo Samuel Lévy era un vecino suyo en París, era de familia rica por haber hecho fortuna en Londres haciendo y vendiendo ropa. Este es uno de los personajes que la historia menciona como sospechosa en relación al fin prematuro de Bellini. Aquí, si fuera una novela detectivesca, este es el primer sospechoso. Y veremos por qué tuvo una actitud realmente muy sospechosa. En la primera semana de junio, Bellini recibió de Francesco Florimo, su amigo íntimo de la infancia, la noticia de la muerte de la que había sido su pasión, Maddalena Fumaroli, la mujer a la que Bellini había rechazado como esposa. Al morir Vincenzo, Florimo fue el principal promotor de su vida y de su obra, y al parecer también se encargó de distorsionar la biografía de su amigo. Los biógrafos posteriores de Bellini han tenido que remendar y meter tijera a mucho de lo que dijo Florimo, porque Florimo, a la muerte de su gran amigo Bellini, se dedicó, creyendo que le hacía un favor, a distorsionar muchas de las cosas de la vida de Bellini, que después ha costado trabajo a los biógrafos el volver a poner en camino adecuado. Poco después, escuchen esto, porque aquí es donde empieza ya la trama. El mismo Florimo le escribió angustiado preguntando desde Nápoles sobre un supuesto duelo en el que un marido celoso habría acabado con la vida del compositor. Estamos en mayo, o sea, ya en mayo habían llegado rumores a Sicilia de que había muerto Bellini y que lo había matado un esposo cornudo. A lo que días más tarde el propio Bellini, Vincenzo, contestó:
una verdadera tontería, mi querido Flórimo, mi duelo. Veo, fíjense qué discreto era, dice, veo unas cuantas mujeres, nada más dice así, veo unas cuantas mujeres, pero también esto vale la pena rematarlo. Los maridos se oponen sistemáticamente a los duelos, como diciendo, hay señoras, hay maridos no correspondidos que podían estar enojados, pero no se meten en problemas de duelos. Sabes que evito a las gentes de mal temperamento, así que yo nunca me expongo, sigue diciendo Bellini. No me gusta jugar al Don Juan ni al Don Quijote, y por ello, y aquí dice una frase que le hace a uno poner la piel de gallina, espero morir en mi cama como el más pacífico de los hombres. En mayo se anuncia su muerte falsa, y en mayo él mismo dice, espero morir en cama. Pasa julio, pasa agosto, nada especial, pero llega septiembre, el septiembre fatal. Bellini está enfermo con lo que llama él mismo su diarrea habitual y fiebre. Pero 3 días después le escribe a Flórimo, a su amigo, que había mejorado y la enfermedad había terminado. Sigue viviendo con su amigo Samuel Levy en las afueras de París. Al día siguiente viaja a París para continuar sus intentos de firmar un contrato con el Teatro de la Ópera. Pero apenas regresa a Puteaux cuando de nuevo se presenta su problema intestinal. Al faltar a una reunión social, lo cual llama mucho la atención de sus amigos, la princesa Belgioso, que era la que ofrecía la fiesta, le envía a un doctor, Luigi Montalegri, un italiano expatriado, que fue a verlo y a revisarlo. Este es el segundo sospechoso de nuestra intriga novelesca. Tenemos en primer lugar al dueño de la finca donde vivió sus últimos días, a Samuel Levy, este rico inglés que después desapareció, y después el siguiente sospechoso es el doctor Luigi Montalegri. Luigi Montalegri era un italiano que le habían dado la Legión de Honor al parecer porque había sido médico en las guerras napoleónicas y entonces, pues no por ser muy buen médico, sino porque había aguantado las guerras, yo creo le dieron la condecoración, pero como médico, como veremos, era fatal, tan fatal, literalmente fatal, porque tuvo la culpa de la muerte de Bellini, pero además no tenía licencia para practicar en París. La licencia la obtuvo como 15 años después de que murió Bellini. Entonces, a sabiendas de que no tenía licencia y que no era un agente que supiera de este tipo de enfermedades intestinales, la señora lo mandó y fue el único médico que vio a Bellini. Por eso sigue siendo nuestro segundo sospechoso. El 9 de septiembre, Montalegri regresa a París, el médico, y menciona que la situación de Bellini no era seria. Varios amigos trataron de visitarlo y aquí continúa la trama. Samuel Levy decidió impedir las visitas, supuestamente previendo que el compositor estuviera enfermo de cólera. Esto no es admisible porque sí había cólera, pero si alguien se enferma de cólera, o se cura o se muere en 2 días. Era absolutamente inadmisible que alguien pensara que tuviera cólera Bellini y que estuviera enfermo unos días, después bien, después otra vez enfermo. Esto no se necesitaba ser médico para saber que no. Y sin embargo, los Levy, por alguna razón, desde el 9 de septiembre, impidieron a sus amigos que entraran a la casa donde vivía Bellini. Entre el 15 y el 20 de septiembre, el médico escribe comunicados a sus amigos, a los amigos de Bellini, en los que dice que no hay mejoría notable, lo que continúa siendo causa de alarma. Por la noche del día 29, Bellini estuvo muy inquieto, pero las molestias intestinales del día 19, fueron menos frecuentes y gracias a ello tuvo la oportunidad de dormir varias horas. El 21 de septiembre, el médico le aplica ventosas que aparentemente le producen una crisis de sudoración. El 22 de septiembre escribió el médico una de estas notitas que enviaba a los amigos de Bellini. Espero que mañana estaré en posibilidad de declararlo fuera de peligro. Al día siguiente Montalegri mandó otra nota. Lo acompañaré todo el día, escribiré en detalle mañana. El 23 por la mañana estuvo tranquilo, pero por la tarde subió la fiebre y entró en estado delirante. Entró en coma, tuvo convulsiones. Y en ese momento, un joven de 19 años, amigo de Bellini, de nombre Auguste Aimé, había intentado en varias ocasiones, ver personalmente a Bellini y todos los días iba para saber cómo estaba el estado de salud de Bellini.
El 11 de septiembre logró verlo, pero la señora, supuesta señora, porque no se había casado con ella, la esposa del señor Levy, que es la tercera sospechosa, en realidad, como digo, no estaba casada, y su identidad se desconoce. Se supone que era una bailarina o una cantante de poca monta, que era la pareja del señor Levy. Regañó mucho al amigo de Bellini y le dijo que no volviera a entrar a la casa porque estaba absolutamente prohibido para todos, excepto para el médico, ver a Bellini. Y en ese entonces Bellini pues, no estaba grave, ni mucho menos. En días subsecuentes, el joven Aimé intentó en vano visitar a Bellini. Día tras día era rechazado por el jardinero, al grado que el grupo de amigos preocupados pensaron en pedir la intervención de la autoridad judicial, que en el caso de París era el procurador real. O sea, ya estaban a punto de ir al procurador real para que diera la orden a los amigos que le permitieran ver a Bellini. ¿Por qué esta negativa constante y las órdenes al jardinero de que no dejaran entrar absolutamente a nadie? Demasiado tarde. Ese 23 de septiembre, el joven Aimé llegó por la tarde y comentó: a las 5:10 llegué, mojado hasta los huesos, toqué a la puerta de los Levy, no hubo respuesta. Empujé la puerta, que estaba abierta, sujeté a mi caballo y entré a la casa, que al parecer estaba desierta. Encontré a Bellini como si estuviera dormido, pero su mano estaba helada. No podía creer la horrible verdad. Bellini estaba muerto. El jardinero entró, no había nadie, la casa estaba desierta y las puertas abiertas. No estaban los Levy, el señor Levy, la señora Levy, ni el jardinero. El jardinero entró en ese momento y dijo que había ido a pedir ayuda y había ido a comprar unas velas para poner alrededor del cadáver. Todo es muy misterioso. Fuera de mí, dice el joven Aimé, fui rápidamente a ver a La Blanche, uno de los grandes cantantes que cantaban óperas de Rossini, en la rue de Trois Frères, de los Tres Hermanos, donde empezó a circular la noticia fatal. Al día siguiente, el certificado de muerte fue firmado por el alcalde de la localidad de Puteaux, el señor Julien Guillaume Jérôme, y como testigos de la muerte de este hombre, el jardinero, Joseph Hubot, y el mozo de la casa, Jacques-Louis Huchet. Ni los Levy, ni Montalegre, ni ningún amigo de Bellini estuvieron presentes. Y lo más lamentable del asunto es que murió sin recibir tratamiento médico adecuado y murió absoluta y completamente solo. Nadie acompañó a Bellini en su lecho de muerte y en su agonía. Ese 24 de septiembre todo París comentaba la noticia y empezaron a circular todo tipo de rumores. Parecía increíble que la disentería, o sea, una infección intestinal, hubiera sido la causa de la muerte cuando habían visto en buena salud 15 días antes a Bellini en París. Además de la prohibición de dejar entrar las visitas, el extraño comportamiento de los Levy que desaparecieron, Montalegre desapareció también, ni siquiera estuvo presente cuando se hizo el acta y tampoco estuvo presente cuando se hizo la autopsia. Pronto empezó en París a decirse, al día siguiente, que Bellini había sido envenenado. Lo que hicieron los Levy fue irse de París y dejar a Bellini a cargo del jardinero, con instrucciones precisas, vuelvo a decir, de no dejar entrar a nadie, excepto al doctor. Uno de los amigos de Bellini, Henri de Greville, escribió: esos Levy tienen mucho que aclarar, porque no solo impidieron a sus mejores amigos visitarlo, sino además no solicitaron ayuda médica adicional. Lo más increíble es que Bellini, entre sus muchos amigos, tenía a 2 médicos italianos famosos que trabajaban en París, uno de ellos que era experto en infecciones y, como veremos al final de la plática, que tal vez podía haberlo con un poco de suerte salvado, pero había medicamentos para tratar a Bellini. Se ha dicho que los Levy pudieron haber confundido la disentería con cólera. Ya vimos que esto no puede ser. Sin embargo, según el más reciente biógrafo de Bellini, los dueños de la villa no están totalmente exentos de culpa. Si Bellini había ya sufrido disentería en otras ocasiones, no había razón para mantenerlo alejado de sus amigos. Y si supusieron que la enfermedad era cólera, no había razón para no pedir ayuda adicional. También es muy extraño que el médico que enviaba los mensajes a los amigos de Bellini mandaba también los mensajes al editor de las óperas de Bellini, que era un señor que tenía una situación económica bonancible y que además tenía a su disposición a varios médicos en su propia empresa. Y este hombre recibía los mensajes de que Bellini estaba muriendo
y sin embargo no mandó a otro médico, no se preocupó en lo absoluto. Todo hace que cada vez, a medida que se mete uno cada vez más en la historia, se hace más confusa. En el caso de los Levi, ¿por qué abandonaron su casa en vez de acompañarlo en su agonía? ¿Y por qué desaparecieron evitando con ello participar en las formalidades requeridas para el entierro del compositor? Es muy revelador lo que le escribió Rosario Bellini, el padre de Vincenzo, le escribió al señor Levi pidiéndole detalles sobre la enfermedad y muerte de su hijo. Lo cito, esto lo escribió el padre de Bellini pocos días después. Con lágrimas de gratitud le pido a Dios que lo recompense por todo lo que hizo por mi distinguido hijo y le prometo que haré todo lo que un padre infeliz y una familia atribulada puedan hacer en agradecimiento. Y le dice al señor Levi, ¿cuál fue la enfermedad fatal que lo mató? Esto es lo que me atormenta y que debo saber para dar un respiro a mi dolor y para acallar los muchos rumores inquietantes. Al final dice, señor Levi, usted sabe todo y puede decirme todo. El señor Levi recibió la carta y le tomó un mes contestar, pero solo en forma incompleta, y le dijo, su hijo murió de diarrea, un padecimiento que ya había sufrido en Milán, y termina su carta breve. Tomaría mucho espacio darle todos los detalles, pero si fuera absolutamente necesario, se los proporcionaría con gusto. Nunca dijo una palabra más. ¿Por qué esta actitud de los Levi? ¿Por qué la actitud del médico? ¿Por qué no lo fueron a ver otros médicos? ¿Por qué sus amigos no actuaron más rápidamente, sabiendo que donde vivía en Piuto no había ni farmacia ni médicos? Es todo muy extraño. Se hizo una autopsia, o sea, tan era todo extraño que Rossini, entre otros, pidieron que se le hiciera una autopsia y le pidieron a las autoridades que hicieran una autopsia, que la hizo el doctor Damas. Aquí sí era toda una eminencia, profesor de la Facultad de Medicina de París y experto patólogo. Y encontró, básicamente, no les voy a dar la descripción ni les voy a enseñar fotografías de lo que pudo haber tenido Bellini, porque es de muy mal gusto si no es un auditorio médico, pero la conclusión de la autopsia es que el problema estaba en el intestino grueso y en el hígado. Y la conclusión del profesor Damas es claro que Bellini murió de inflamación aguda del colon complicado con absceso del hígado. No se sabía en aquel entonces que esa conjunción de una colitis ulcerosa con absceso del hígado es prácticamente seguro que sea amibiasis. Y justamente a lo que la mayor parte de los autores, y particularmente los biógrafos médicos, consideran que esta fue la causa indirecta de muerte. Yo le pedí a un experto patólogo, que es el doctor Jesús Aguirre, que es una de las personalidades mexicanas que sabe de amibiasis como patólogo y que ha trabajado muchos años, muchas décadas, y que seguramente ha visto muchos casos de amibiasis, y su conclusión es la siguiente: el cólera no produce lesiones, o sea, él descarta el cólera, y dice también, no conozco lesiones intestinales como las descritas en la autopsia que pudieran atribuirse a envenenamiento, y en todo caso deberían encontrarse en la parte proximal del tubo digestivo o en el intestino delgado, pero no en el colon. Y lo que él concluye es que por la coexistencia de un absceso en el hígado y ulceraciones en el intestino grueso con un cuadro agudo de diarrea, me parece, dice el doctor, que la primera posibilidad sería amibiasis y como causa inmediata de la muerte un choque tóxico. Entonces, muy probablemente lo que ocurrió es que tuvo una amibiasis severa y al final, justamente cuando tuvo esta fiebre elevada y entró en coma y en convulsiones, tuvo un choque tóxico que es una complicación de muchas infecciones y que es una infección generalizada para la cual hay muy poco que hacer. A pesar de todo, con autopsia o sin autopsia, esto no absuelve ni a los Levi ni a Montalegri, porque nunca pidieron una segunda opinión y además dejaron morir solo a Bellini. Como se trata de Bellini y de amibiasis, Bellini uno de mis compositores favoritos, y amibiasis, que es lo que yo he estudiado durante la mayor parte de mi vida, nada más les voy a dar dos notas sobre la amibiasis. Una de ellas es que en los tiempos en los que Bellini murió a consecuencia de la amibiasis intestinal
y hepática, la amibiasis, el absceso hepático, era una de las principales causas de muerte en la Ciudad de México, en México en general, pero particularmente en la Ciudad de México, al grado que las autoridades de la Ciudad de México establecieron un concurso para los mejores estudios sobre las causas, dice, de las inflamaciones, como dice, de las obstrucciones inflamatorias del hígado, así se llamaba el absceso hepático amibiano en aquel entonces, y esto es uno de los dos ganadores, el profesor, ¿quién es el que lo hizo? Don Manuel Moreno, es que fueron dos. Dice, disertación sobre las obstrucciones inflamatorias del hígado que el licenciado don Manuel Moreno, etcétera, presenta al Real Tribunal del Protomedicato. En México, más o menos en el tiempo en el que murió Bellini, el absceso hepático era tan frecuente que hay descripciones de la imposibilidad de poder enseñar la anatomía en la escuela de medicina, porque todos los cadáveres, obviamente eran de indigentes que recogían en la vía pública, todos los cadáveres durante varios años tenían absceso hepático amibiano. Entonces los médicos no podían saber en los primeros años cómo era el hígado normal, porque los cadáveres no tenían el hígado normal, tenían todos absceso hepático amibiano. Y bueno, como yo he trabajado amibiasis durante tantos años, quiero presentarles al parásito que me ha hecho vivir durante muchos años, que es la amiba histolítica, pero no se asusten, va a estar un poco grande, son muy pequeñitos, son más chicos, son del tamaño de un glóbulo rojo, pero aquí lo van a ver más grande con microscopía electrónica de barrido. Y ahí lo ven, esa es una sola amiba. Entonces, cuando algunas de estas amibas, que no ciertamente amigas, entran en el intestino y se van al hígado, las amibas, por pequeñas que sean y inocentes que parecen, son capaces de destruir cualquier tejido del organismo, incluyendo, si les gusta también, cartílago y hasta los huesos. Pero bueno, dejemos esta disertación sobre, por fortuna, la amibiasis ha dejado de ser un problema tan frecuente, pero de ninguna manera ha desaparecido de nuestro país. Aquí vemos un cuadro de principios del siglo pasado, donde aparece en este lado la casa donde murió Bellini, en Puteaux. Ven ustedes que está el Sena, y por lo visto con mucha frecuencia había inundaciones. Ahí dice, es una inundación, ya está inundado parte de la calle que estaba justamente a orillas del Sena. Y aquí en el segundo piso, en esta ventana, donde está esta ventana, en esa habitación, murió nuestro Bellini. Pero lo que hace, todavía veremos algunas cosas más, lo que hace más increíble el que haya muerto Bellini es que a unas cuadras de donde él vivía se había producido desde hacía ya varios años el remedio para la enfermedad que lo mató. La quinina, la quina y la emetina, derivados de alcaloides, y el famoso Pelletier, el famoso farmacólogo francés, hacía ya años que había producido la emetina y, perdón, ya me estoy adelantando. Justamente ayer encontré este artículo, es un artículo muy a la francesa, tiene como 40 páginas que se pueden resumir en 3 párrafos, porque son muy especiales para inflar las cosas. Y dice, la emetina y la quinina, una terapia para salvar a Bellini en 1835. Esto es una revista de historia y es del 2002. Y lo que él dice claramente, y aquí lo voy a citar directamente de la fuente esta que encontré ayer, con lo cual más tristeza me dio que se muriera Bellini de saber que podía haberse salvado. Y cito nada más un párrafo muy breve les traduzco del francés. En el año 1835, cuando murió Bellini, el beneficio de un tratamiento antiinfeccioso y antiparasitario con la administración de emetina y quinina estaba accesible a los médicos parisinos, porque los alcaloides ya se habían preparado industrialmente desde 10 años antes por Joseph Pelletier en sus talleres de Neuilly. O sea, estaba atravesando el Sena. Ahí estaba la medicina que necesitaba Bellini. Pero bueno, pasó lo que pasó y todavía surgen muchas dudas porque el comportamiento de los amigos, del médico y de los Levy sigue dando muchas sospechas, como veremos ya para terminar. A la muerte de Bellini, Rossini escribió a su amigo Filippo Santocanale: es con pesar
que tengo que anunciarle la muerte de nuestro mutuo amigo, Bellini. El pobre hombre murió el miércoles 23. Estoy inconsolable debido a la pérdida de mi amigo. Todo París está de luto por él, y si existe alguna compensación en tragedias como esta, que son irreparables, seguramente se deben al hecho que las manifestaciones de dolor por gente educada y civilizada, como los parisinos, deben confortar grandemente nuestro dolor. Durante su vida, concluye Rossini, lo ayudé y lo amé. Pues ni lo amó mucho ni lo ayudó mucho, pero sí hasta el final. De Puteaux fue trasladado a la iglesia de los Inválidos, donde se interpretó el Requiem de Cherubini. Y en el entierro, un joven siciliano, el doctor Furnari, dijo, llorando con la voz entrecortada, Bellini, adiós. En tanto existan corazones tiernos y sensibles, sería padrísimo poderlo decir en italiano, en tanto existan corazones tiernos y sensibles en el mundo, se levantarán altares a tu memoria y tu música será provocando con fuerza lágrimas. Seguirás viviendo en Puritani y en Pirata, y sobre todo en Norma, que representa la dulce amabilidad de tu alma. Acepta este título de tristeza y lamentación de la juventud de Sicilia, y al tiempo que una capa de tierra es depositada sobre ti, no puedo menos que dirigirte las palabras que tú adornaste con las notas más delicadas. Paz para tu dulce alma. Aquí está, el 2 de octubre fue enterrado en el cementerio del Père Lachaise, donde ya vimos que están enterrados muchos compositores ilustres. Como veremos dentro de un momento más tarde, fue trasladado con pompa y circunstancia a Catania, donde están sus restos en este momento. Pero en ocasión del bicentenario del nacimiento de Bellini, hace poco, en 2001, un autor, Carmelo Neri, el autor de este libro, escritor y biógrafo, escribió un libro titulado Murió Bellini envenenado, las intrigas diabólicas de Pacini y de la condesa Samoilov. Cuando lo vi, yo dije, no, pues esto es un escritor, algún loquillo que se le ocurrió, pues seguramente es loquillo, pero es el curador del Museo Cívico Belliniano de Catania. Entonces, algún mérito historiográfico tendrá este señor cuando está encargado de preservar la memoria de Bellini. ¿Y qué es lo que escribió? Vamos a decirlo muy escuetamente, porque esta es otra intriga y otra posibilidad que supuestamente involucraría el envenenamiento de Bellini como causa de muerte. Estos son nuestros sospechosos ahora. Giovanni Pacini era el competidor de Bellini, paisano de Bellini, también había nacido en Catania, al que nuestro personaje siempre consideró un rival peligroso. Pero imagínense ahora cómo se codeaban entre este señor y esta señora. Pacini fue amante de Paulina Borghese, hermana de Napoleón, ni más ni menos, y posteriormente terminó con Paulina, se hizo amante de la condesa rusa Yulia Samoilov. La que vemos aquí no está nada buena la reproducción, pero bueno, se da uno una idea de que esta señora era guapísima, riquísima y extraordinariamente libertina y dada, era muy generosa también, era tal vez una de las figuras más importantes en el Milán de aquella época. Sus soirées eran famosas y también era famosa porque tenía muchos actos de caridad hacia los menesterosos en Milán. Bellini se refería a ella, a la condesa, como esa loca y consideraba que habían intrigado contra él para echar a perder el estreno de Norma en la Scala de Milán. Pero la condesa también tenía su historia. Si este señor estuvo con la hija de Napoleón, la condesa, en realidad su nombre de soltera era italiana, Giulia di Palen, era hija natural del zar Alejandro I, ni más ni menos, y fue amante del zar Nicolás I, y después esposa de un famoso coronel Samoilov, de donde viene el nombre de Samoilov. Y según Carmelo Neri, que algún mérito tendrá, ya dije yo por su trabajo, fue responsable del supuesto envenenamiento de Bellini por dos razones. Una, porque Bellini andaba coqueteando con la condesa, y otra, porque de paso mataban dos pájaros de un tiro. Mataba con su competidor de sus amores y mataba al competidor de sus óperas. Entonces, esto ha quedado como tal, no hay nadie que haya dicho que sí o que no a la hipótesis de don Carmelo, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Y vamos a terminar. 41 años más tarde,
El 15 de septiembre de 1876, los restos de Bellini fueron transferidos a la Catedral de Santa Ágata en Catania. Yo le digo, un segundo. Con la presencia de sus hermanos Carmelo, Francesco, Micaela, Giuseppa, Mario y María. El misterio de Bellini no es un asunto archivado ni está solo en la imaginación calenturienta de los aficionados a Agatha Christie. La mismísima comuna de Catania, como veremos en un momento, en marzo de este año consideró la posibilidad de exhumar el cadáver para realizar un estudio toxicológico. Y aquí lo vemos. Vincenzo Bellini murió, esto es una nota de un periódico de Sicilia, y esto no es mi imagen calenturienta de siciliano, que no lo soy, esto es el 2011 y es hace unas cuantas semanas. Y dice, Vincenzo Bellini murió envenenado, los consejeros de la comuna de Catania piden la autopsia del cadáver. No sabía yo que salma era cadáver, qué diferencia entre salma y cadáver. Pero esto ha seguido la discusión y hace muy pocos días, esto también lo encontré ayer, alguien contestó en internet, muy estilo italiano, ya me imagino haciendo las manos así, pero qué exhumación ni qué exhumación, dejen reposar al pobrecito de Bellini en paz. Y esto es a lo que está hasta ahora. Pero el hecho es de que hay tanta inquietud de lo que ha ocurrido, que por mucho que haya amibiasis y por mucho que parezca claro que tuvo un shock tóxico, pero nadie lo puede comprobar, sigue presente entre los sicilianos y entre las autoridades de Sicilia la posibilidad de que a este buen hombre lo hayan envenenado. Lo trasladaron a la bellísima catedral de Catania, donde está su tumba, y yo quiero terminar con algo muy especial. Vamos a dedicar un minuto de silencio, sentaditos, pero de silencio nosotros, escuchando algo que creo que es muy emocionante. En la tumba de Bellini está inscrita las dos primeras frases de una de sus óperas, de La Sonámbula. Aquí está tomado directamente lo vamos a ver ya escrito, y que dice non credea mirarti si presto estinto o fiore, y lo que significa, ahora lo vamos a escuchar, el principio de esta área, y lo que quiero compartir con ustedes es la dificultad enorme que tuve de escoger a cuál de estas cuatro señoras escogía. Escogía, me refiero para que cante el aria, el inicio del aria que van a cantar ahora, porque bueno, es difícil, y como veremos también con nuestras queridas cantantes dentro de un momento, algo que ha cambiado la ópera es que las sopranos y las mezzosopranos, como veremos dentro de un momento en vivo, son ahora bellísimas. Y ayúdenme ustedes, los que conocen, saben la dificultad de escoger entre Cecilia Bartoli, la señora René Fleming, la señora Ángela Georgiou o la guapísima, todas tan guapas, Anna Netrebko. Y bueno, si mis favoritas son Ana y Cecilia, las escuché con mucho cuidado a las cuatro y debo de confesar que la que más me gustó más me gustó cómo cantaba, es Ángela Georgiou. Y vamos a escuchar un momento lo que está ahí para aquellos que no pueden ver las palabras en la pantalla. Se las voy a decir en italiano y después en español. A non credea mirarte si presto estinto o fiore, pasasti al par d'amore que un giorno solo duró. En español es, ay, nunca imaginé verte morir tan pronto, oh flor. Es el aria de Amina, pasaste como nuestro amor que un solo día duró. Y en homenaje a Bellini, vamos a escuchar un minuto el inicio de esto.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Palomo. A continuación solicitamos los comentarios del doctor Luis Benítez Vibriesca. En primer lugar, quiero agradecer en forma muy especial la invitación que he recibido de mi gran amigo Adolfo Martínez Palomo, que como dijo él, pues somos amigos de hace muchísimos años, no podemos decir cuántos, ¿verdad, Adolfo? Pero muchos ya. Y hemos compartido muchos de nuestros gustos de la ópera y de la música. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. Muchas gracias a la Fundación Miguel Alemán, que también organiza estos eventos tan exitosos, y gracias a todos ustedes que están por aquí. Debo decirles que estoy ante dos retos casi insuperables. Tengo a dos personajes aquí que verdaderamente pues me hacen sentirme casi tembloroso. Uno de ellos es mi gran amigo Sergio Vela, que como ustedes conocen. ¿Quién no conoce a Sergio Vela? Es el gran musicólogo, experto en ópera y uno de los de veras más conocedores de este tema que existe en México, yo creo que en muchas partes del mundo, porque estábamos platicando hace un momento y Sergio ha dirigido la Sonámbula ahí en la tierra natal de Bellini. Esto es realmente asombroso y Sergio, te agradezco que hayas venido aquí y espero que no te defraude. Yo no sé qué voy a decir después de esto. Y la otra… Bueno, y la otra es de Adolfo también. Doctor Martínez Palomo, como ustedes vieron, y lo dijo muy suave, es el experto mundial en amibiasis. Y digo mundial en serio, porque si ustedes se meten a cualquier buscador, háganlo por ahí, un Google o un Wikipedia, y buscan amibiasis, una de las referencias más importantes que están son las del doctor Martínez Palomo. Entonces, fíjense ustedes ante qué retos estoy. Yo no puedo decir ya nada después de lo que dijo el doctor Martínez Palomo, porque como todas sus presentaciones son exhaustivas, al extremo, al punto. Se fijaron ustedes que nos decía, es que yo ayer todavía estuve sacando unos datos, de ahí me encontré tal o cual cosa. Si se esperan un poco, al rato yo creo que su teléfono va a sacar otros datos, ¿verdad? Ese es mi amigo Adolfo, ya lo conocemos muy bien. Entonces digo, tengo estos dos retos, así es de que tengo yo creo que muy poco que decir, pero en fin, vamos a tratar. Quiero empezar de lleno, algo aparte de su vida, con su obra musical, porque de ahí vamos a sacar, creo yo, algunas conclusiones interesantes. En primer lugar, la bibliografía que he tomado y que se la recomiendo, quien quiera leer un poquito de esto. Hay dos libros que resumen muy bien casi todo lo que nos dijo el doctor Martínez Palomo, pero le faltan muchas cosas. Yo creo que los autores deberían de consultar ahora al doctor Martínez Palomo para enriquecer estos textos. El primero, como ustedes ven, se llama Bellini o Les Chants Infinis, que es en realidad la traducción, está en francés, esto es la traducción del original en italiano, y esto lo debo a la gentileza también del doctor Martínez Palomo. Cuando me habló para decir que yo quería comentar esto, dije, bueno, con todo gusto, muchas gracias. La semana entrante tuvimos una sesión en la academia, y en una forma muy suave también me dice, mira, te traje este libro de por allá, bueno, ustedes saquen sus conclusiones. El siguiente es este libro, en inglés. Este es de reciente publicación, está muy bien hecho también. El primero, el de Giuseppe Pintorno, enfoca más al aspecto musical, va a analizar mucho las óperas y claro, toda su vida. Y el inglés, es mucho más atinado en el aspecto ya de la vida, de la sociedad, de las intrigas que hubo alrededor de la vida de Bellini. Pero entonces decíamos, voy a empezar con las obras musicales para reflexionar algunas cosas. Esto que ustedes ven aquí son las óperas que él compuso. Es decir, en realidad son, acabando pronto, 10 óperas. He subrayado las que probablemente son las más usadas o las más puestas en escena. Tenemos Il Pirata, tenemos I Capuletti e Montecchi, que entiendo que nos van a cantar alguna parte en la presentación en vivo. La Sonámbula, que ya decíamos, ya presentó Adolfo a Non credea mirarte, que es una maravilla de aria. Norma, obviamente,
Beatrice de Trenda no mucho, y finalmente I Puritani. I Puritani fue la última ópera que compuso Bellini, como nos explicaba ya el doctor Martínez Palomo, aproximadamente que fueron unos 6 meses antes de morir. Ahí están los sitios de estreno, las fechas en las cuales ocurrieron estos estrenos, y cabe decir que la primera, Adelson y Salvini, fue la primera ópera que él compuso en el conservatorio, y dijo que tuvo tanto éxito que entonces repitió esa ópera cada semana durante un tiempo X, que no recuerdo cuánto fue. De ahí fue que entonces saltó él, o lo contrataron para el Teatro de San Carlos. Bien, a reserva de hacer algunos comentarios después de otras óperas, vuelvo a reflexionar que son 10. En esa época, como ya nos decía también el doctor Martínez Palomo, coincidió con Rossini y coincidió con Donizetti. Rossini compuso casi 40 óperas, ¿sí? Y Donizetti alrededor de 70. Vean ustedes qué comparación entre unos y otros. Y la reflexión aquí es esta: ¿por qué Bellini tuvo ese impacto tan grande, como ya se ha dicho, solo con 10 óperas, de las cuales unas cuantas son las que realmente persisten en el repertorio internacional? Pero bueno, poco conocido es que también él hizo algunas áreas de cámara, que se llamaban, podríamos decir que eran líder, para tomar la terminología sajona. La primera, que es la Farfaleta, la compuso a los 12 años, un poco después de que tarareara el aria a los 18 meses, ¿no? Y como un poco después también de que dirigiera, ¿qué dirigió Adolfo? No sabemos qué, pero dirigió algo por ahí. Bien, todo lo demás son canciones que yo no conozco, yo no sé si hay alguna grabación, a lo mejor Sergio sí las conoce, pero hay un dato interesante, parece que son, yo he leído comentarios de esto, que son realmente muy bellas y tienen la línea belliniana, que después vamos a ver qué es exactamente, pero ya se nos dio un antecedente con A non credea mirarte. Bien, esta es la partitura de la Farfaleta, la primera canción que compuso a los 12 años. Y vieron ustedes que está editada. Y realmente se recopilaron todas las canciones y se sacó un álbum por Ricordi, que es Canzoni, ¿sí? Per voce e pianoforte. Pero quiero destacar algo muy interesante, fíjense, quien presenta esto es Dietrich Fischer-Dieskau, es el mayor liderista del mundo, yo creo, del siglo XX, y que se dedica, como ustedes vieron en la presentación antepasada, creo que fue cuando fue Schubert, que él casi, pues creo que grabó todos los líderes, creo que son 600 líderes de Schubert, que los grabó. Entonces, con toda esa idea muy germanófila de Lieder, que es como, pues digamos, la mata de la canción fina de los alemanes, él voltea su cara a estas canciones de Bellini y como que es algo paradójico, pero él las presenta. Yo no sé si haya grabaciones de esto, pero digo, yo no lo conozco, aquí están las partituras. Bien, esto nada más es un grabado donde se ilustran algunas cosas que son interesantes, que es, esto se refiere a también a la sonámbula, y aquí vemos el vestuario que se usaba, pero lo que quiero destacar aquí es que Bellini desde el principio escogía a sus cantantes, los escogía con mucha tingencia, quería saber exactamente qué tenor, qué soprano, qué mezzo, antes no se hablaba mucho de mezzos, pero bueno, podía interpretar las líneas que él había compuesto. Ahora, hay más, compuso obras instrumentales, 4 misas, pero solo el Kyrie y la Gloria, 12 pequeñas composiciones para voz y coro, aparte de las canciones que les he relatado, una sonata para órgano, 9 canciones o arias, una cantata para boda, 6 oberturas, un pequeño concierto para oboe, tampoco lo conozco, nada de eso, y hubo fragmentos de conciertos para violín y flauta que nunca terminó. Entonces, bueno, eso dice que, bueno, el señor hacía música, conocía música, pero se enfocó principalmente al área del canto. Vamos a hablar un poquito de la personalidad, que ya el doctor Martínez Palomo dijo, porque dijo todo, entonces le digo que nos deja muy poco que decir.
Pero hay algunos párrafos que me llamaron la atención, aparte de lo que el doctor mencionó de cómo se describía a Bellini, de su aspecto externo, etcétera. Heinrich Heine, un poeta que era casi le disgustaba a Bellini, hizo varias descripciones de él. Y es interesante que si lo odiaba tanto, o no le gustaba, ¿para qué escribía tanto de él, verdad? Ahí había una ambivalencia. Pero en fin, dice que era elegante y afectado. Son pedacitos, que la descripción es muy amplia. La expresión era entre dulce y melancólica. Tenía un caminar etéreo y elegíaco, como el de una dama. Portaba un bastón, ¿sí? Pero entonces hay otras descripciones. Madame Joubert, que era una de las personas o de las, pues sí, de las que invitaba a los grandes salones a gentes como Musset, a Dumas y otras gentes, a Chopin y demás. Entonces dice ella que cuando llegaba Bellini muchas veces se ponía a tocar al piano algunas partes, sobre todo de El Pirata. Entonces decía que parece un niño desarrollado. Dice, no es vano ni pretencioso, escuchaba su música y bailaba y aplaudía como un niño. Qué diferente a lo que dice Heine, ¿verdad? Luego dice von Hiller, que era gracioso, atractivo y fascinante. Y luego hablaba, dice, mal francés, pero también decía el doctor Martínez Palomo que mal inglés, ¿sí? Pero su italiano no era mejor. ¿Y saben por qué? Porque él no hablaba realmente italiano, él hablaba siciliano. Entonces, siciliano, el que quería hablar italiano, pues como que no le entendían bien, y el francés lo hablaba mal. Entonces, hay una ambivalencia en esto. Dicen unos que eso le limitaba mucho la relación con la sociedad, pero otros dicen que no, que era muy simpático, porque decía muchas tonterías, y luego confundía una palabra con la otra, ¿sí? Una vez fue a comprar sombreros por ahí, y entonces cambió la palabra, no digo qué, y salió una majadería bastante grande, y luego todos se rieron de él y no se daba cuenta. Bueno, conoció a Mendelssohn en Londres, en París a Chopin, quien pidió que en su lecho de muerte, fíjense, se tocara música de Bellini y que fuera enterrado a su lado. Esto quiere decir otra vez lo que decía al principio, cómo es que Bellini, con 10 óperas y unas cuantas pues, obras musicales pues, casi de segunda, pudo tener un impacto tan grande en un compositor tan extraordinario como Chopin, un individuo con tanta inspiración, con una producción musical inmensa, al grado de que Chopin dijese eso, algo lo pescó, algo lo fascinó, que era esa línea musical belliniana que oiremos después en la parte en vivo, que es verdaderamente maravillosa. Y realmente sí lo enterraron ahí en Père Lachaise también. Después de eso, pues lo pasaron, como ya nos dijo Adolfo, a Catania. Bueno, ahora, ¿cuál es el bel canto de Bellini? Los tres grandes exponentes del estilo son Rossini, Donizetti y Bellini. Pero a ver, el bel canto, recuerden ustedes que es el bel canto, no tengo que decirlo más, pues es aquel canto que tiene una serie de adornos, fachaturas, etcétera, cuyo exponente máximo fue Rossini. Rossini no se limitaba, no tenía cualquier pretexto y hacía una serie de adornos y de escalas y de cachaturas y demás. Son muy bellas, ¿no? Pero es como un poco de chantilly que se le pone al pastel. Donizetti, bueno, también hacía cosas muy interesantes, y Bellini como que fue más moderado, como que se fue hacia el área romántica, ¿no? Entonces combinaba mejor la tenca, el bel canto con una línea romántica. Pero aquí viene una cosa muy interesante, porque se decía, y lo vemos un poco, bueno, en varias crónicas, que concebía la palabra y la música como un todo indisoluble. Y curiosamente, no sé si después Sergio me corrija, porque es experto en Wagner, Wagner dirigió algunas óperas de Bellini y lo consideraba realmente como un gran compositor italiano, y decía que probablemente era el único que se acercaba a ese ideal, la música, la palabra. Entonces, cuando estaba componiendo Puritani, por cierto, Pepoli fue su libretista, que fue, por cierto, un fracaso el hombre, le decía, cuando estaba componiendo y no le gustaba, dice, mira, la ópera debe hacer que la gente llore, se estremezca, que muera a través del canto. Esto es lo que decía él a su libretista. Bueno, y dicen que para lograr esto, él empezaba a recitar los textos, entonces comenzaba a recitar junto al piano, dice, hasta que le salía la música. Bueno, esto creo que es un poco de exageración de Catania, ¿no? Como nos dijo
el doctor Martínez Palomo, que todo exageran, pero eso da idea de cómo él estaba muy consciente de la unión palabra-música. Entonces, las melodías de él son suaves y bellas. Eso pescó tanto que se hicieron muchas paráfrasis. Chopin tiene varias, de Norma, y Liszt también, al piano. Bien, su técnica musical, aquí es algo curioso. Vamos a ver pros y contras. Lo primero es que la orquestación de Bellini se reduce, y esto le ganó muchas críticas, tanto en Francia como en Alemania. Y fíjense lo que decía Berlioz, eso es terrible, ¿no? Dice, tiene una organización musical de inexperto, está poco versado en la ciencia armónica y es virtualmente ignorante de la instrumentación. Es en realidad un músico de segunda clase, aunque con algunas virtudes inocentes. Bueno, no sé si sería por envidia o cómo, ¿no? Luego, Hiller dice, su orquestación podría no ser muy sonora, pero él realmente sabía lo que quería. Y luego le dijeron a Bellini que por qué no reorquestaba Norma, le ponía una orquesta más fuerte, más completa. Dice, para mí sería imposible reorquestar a Norma, debido a que sus melodías florecientes y continuas no admiten otro tipo de instrumentación del que ya tienen. Y Wagner estaba de acuerdo. Bien, el compositor alemán Lobe justificaba su pobre orquestación, ya que estaba diseñada realmente a resaltar la línea vocal. Una cosa muy breve, porque ya el doctor Martínez Palomo agotó todos los puntos, y solo algunas anécdotas que me parecieron curiosas. Un episodio sorprendente y extraño. Heine, quien repudiaba a Bellini, como ya dijimos, le dijo en una reunión en los aposentos de Madame Joubert, que era otra de los sitios donde se juntaban intelectuales, músicos, etcétera, le dijo esto, dice, los genios deben morir jóvenes, entre los 30 y los 40 años. Dice, él respondió con seña típicamente italiana, esta, le hizo cuernos, pero tiene un significado peor en italiano, no nomás así. Bueno, fue una historia detectivesca entre 3 personajes, ya el doctor nos dijo que son como ¿cuántos? 4 personajes. Y está Levi, el judío inglés, en la casa de Poton, Madame Levi Olivier, que también no era su esposa en realidad, y Augusta Aimel, joven de 19 años. Ya no abundo sobre esto, las causas, envenenamiento, cólera, suicidio, etcétera, muy probablemente amibiasis. Yo pienso que más que la toxemia final, probablemente se le reventó, se le rompió el absceso, ¿no? ¿No se rompió? ¿No estaba roto? Bueno, bien, entonces en honor del doctor Martínez Palomo les traigo otra foto de la amiba, nada más que esta está más bonita. La que él presentó es de un microscopio de barrido, que solo lo entienden pues algunos super expertos como él, pero esta está más bonita, ¿no? Está a colores por lo menos. Bien. Entonces, alrededor de la muerte, sí, la carta de Rossini, de la cual el doctor leyó una parte, que mandó a Santo Canale, tomé una parte. Dice, he nombrado una comisión de maestros parisinos de los 2 teatros reales, de los cuales he sido presidente, para que se realice una misa célebre en los Inválidos, con gran pompa, que sea conveniente para honrar a nuestro amigo. Ahora, el comité, fíjense, era Cherubini, Paer, Carafa, Halevi, Habeneck, Panzeron, Nurit, Cholot y Rubini. Rubini era su tenor favorito, que ya veremos cómo lo empleaba él. Pero esto destaca otra vez la enorme importancia que tenía la persona de Bellini. ¿Cómo es posible? ¿Ya? 5 minutos. Bueno, me salto hasta acá. Esta ya la dijo el doctor Martínez Palomo, es el mausoleo de él. Y algunas cosas de su producción, la Norma, que creo que todo el mundo la conoce. Entonces, lo interesante es que aquí es donde está quizás mejor expresada la característica de melodía belliniana, que es larga y esmaltada, melancólica y avanzando por periodos muy marcados. El recitativo es cantable, Norma son los personajes más intensos y las áreas más conocidas, el área más conocida es la Casta Diva. Y aquí están algunas portadas de los discos clásicos, está una por Callas, otra por Montserrat Caballé, aquí está Capuletti y Montecchi por Pavarotti, Puritano y por la Sutherland, y esta, pues le digo un poquito más de Puritano, que es la última ópera, que está basada en un drama histórico. Ya dijimos que Carlo Pepoli, que era el libretista, realmente no fue un buen libretista, fue estrenada en el Teatro Italiano y fue un éxito inmediato.
a diferencia de Norma, que fue un fracaso, decían fiasco, porque Pacini precisamente fue un enemigo que le fue a echar a perder el estreno. Hizo de Puritani muchas versiones y adaptaciones, una de ellas también se mencionó aquí, que es la que hizo para María Malibran, la gran soprano de esa época, que no pudo cantar porque se murió, se cayó de un caballo y murió. Entonces, este fue vehículo de lucimiento de grandes cantantes, la Puritani, Krauss, Giuseppe Di Stefano, Pavarotti, Gueda, Flores, Rosa Poncelle, Montserrat Caballé, Sutherland, etc. Entonces tiene grandes dificultades técnicas y nada más para los que no conocen muy bien música, les explico, los tenores tienen miedo de llegar al do natural, es la nota, digamos, culminante. Pues aquí Bellini les pide el re bemol y en una parte del concertante final les pone un fa natural. Bueno, ¿cómo le hacen? Es que antes no se cantaba con voz impostada esto, lo hacían con falsete y por eso podrían llegar a este nivel. Bien, me voy a apurar porque el doctor Martínez Palomo está viendo mucho su reloj. Estos son los cantantes. 3 minutos nada más. No, sí, 3 minutos más. 3. Bueno, entonces ahí están otras portadas, Puritani. Entonces nada más una cosa breve, Callas y Bellini. Creo que es muy importante esto porque Callas fue la que rescató el bel canto en el siglo XX y la que cantó más Bellini. No entro en más detalles, nomás les digo que hizo 137 representaciones de óperas de Bellini. Siendo Puritanos en México. Y aquí está cuando se presentó en aquella temporada fabulosa, temporadas, fueron 3 en Bellas Artes. Y entonces, pues nada más vamos a brindar después con este moscatel, antes de que vengan nuestras cantantes a darnos este recital. Si me permite entonces 3 minutos más para poner una ilustración de Puritanos, nada más. Son Virgin Vezzosa, que es de Puritanos, primer acto, por Callas. Cumplí con los 3 minutos, doctor. Muchas gracias, doctor Benítez Vibriesca. A continuación, Lourdes Ambrís, soprano. La carrera de esta soprano mexicana se ha distinguido por su gran versatilidad, con un amplio número de éxitos cosechados desde su época de estudiante. Ha cantado bajo batutas nacionales e internacionales de reconocido prestigio y su calidad interpretativa la ha llevado a alternar con renombrados cantantes como Guillermo Saravia, Ramón Vargas, Fernando de la Mora, Francisco Araiza, Justino Díaz, Plácido Domingo, entre otras destacadas figuras masculinas y femeninas. Ha sido solista de las más importantes orquestas mexicanas, además de agrupaciones internacionales. Además de la ópera, también ha participado en comedias musicales y como complemento a su actividad de cantante ha sido conductora del programa de televisión Viva la Zarzuela, que transmitía el canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado numerosas giras por Europa, América, el norte de África y el Medio Oriente. Acreedora de múltiples premios, medallas y reconocimientos. Verónica Alexanderson, mezzosoprano. Reconocida por su musicalidad, presencia escénica y solidez artística, se ha desenvuelto con éxito tanto en el género operístico como en el de la música de concierto sinfónica y de cámara, siendo invitada regularmente a formar parte de la programación de la Ópera de Bellas Artes y de numerosos escenarios operísticos en México. Forma parte de la Compañía Mexicana de Zarzuela Domingo Envil,
Ha tomado parte en renombrados festivales como el Internacional Cervantino, México en el Centro Histórico, y se ha presentado con las más importantes orquestas mexicanas bajo la batuta de notables directores. Ha colaborado tanto en producciones de música antigua y barroca como en trabajos contemporáneos. Ha sido becaria del FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, en la categoría de intérprete. Verónica Alexanderson ha desarrollado una intensa actividad vocal de cámara en el país y en el extranjero. Carlos Alberto Vázquez, pianista, nació en la ciudad de Puebla. Con un amplio repertorio operístico, ha desempeñado su labor como acompañante en el Conservatorio de Música de Puebla, la Escuela Superior de Música de Limba y en el programa de jóvenes artistas CIBAM. Actualmente se encuentra trabajando como pianista repasador en la Compañía Nacional de Ópera de Bellas Artes. Ha trabajado con grandes maestros vocales como César Ulloa, Susan Graham, Susan Young, Enrique Jasso, por mencionar solo algunos. También ha trabajado con directores como Kamal Khan, Lucy Arner, Marco Valderi, Guido María Guida, Enrique Dimec, entre otros muchos de reconocido prestigio internacional. Adelante, señores. Vamos a interpretar evidentemente un pequeño programita con obras de Bellini, y la primera aria que voy a cantar es el aria de Romeo de la ópera Capuletti y Montechi. En esta aria Romeo le está diciendo al papá de Julieta que le permita casarse con ella. Él le dice que no, bueno, previamente le dice que no, y le dice, bueno, que a partir de esto que ganaría un hijo y que si no, muchísima sangre va a ser derramada. Romeo, tu ci
el aria Casta Viva de la ópera Norma. Yo creo que todos conocemos el momento de la ópera en que esto ocurre. De cualquier manera, les comento que se trata de un rito religioso en el cual la sacerdotisa Norma ofrece el sacrificio para la diosa.
de la misma ópera Norma, el dúo Mira o Norma. Norma y Adalgisa. Y en el cual Adalgisa le está pidiendo a Norma que no, ella quiere morir, ella quiere abandonarlo todo por deshonra, etc. Y Adalgisa le dice que no abandone a sus dos hijos y que no muera, y que ella le deja todos sus derechos, pero que no se mata. Digamos que es un himno a la amistad. Tue parla
Sanderson y Carlos Alberto Vázquez. Gracias también a ustedes, señoras y señores, por su presencia esta noche. Agradecemos su presencia y les invitamos a la octava conferencia del ciclo de la música y la medicina el próximo jueves 26 de mayo a las 18 horas con el tema Frédéric Chopin, 1810-1849, el enigma médico. Acá estará a cargo del doctor Martínez Palomo con los comentarios del maestro Mario Lavista. Y eso que no sale el nombre cuando lo lea. Buenas noches y quedan en su casa.